que diga, ¿estamos grabando? Es que ya estamos grabando. Ya estamos grabando, panitas. Bueno, presenta tú, Alfredo. Vientos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Les damos la bienvenida en general a un episodio más de El Mugres Centaures, en donde vamos a mansplainear la magia. Pero antes de eso, me gustaría escucharles, panita Fran, panita Ángel, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se localizan? Acá todo fine, bro. Hace un chingo de calor. No les pone de malas tener calor. Les pone de malas y deprimidos tener calor. Sí, un poquito. Pues también estoy todo bien. Fran, tu micrófono como que se aleja un poquito cuando hablas. Ah, Yo, ya. yo ¿Qué? estoy bien, por cierto. ¿Estás bien? No, Estás bien bro, guapetón, güey. La neta. mi salud se fue de sabático, cariño. Estoy Pero ¿por bien qué tan enfermo, no voy a guapo? llegar al final del podcast, bro, la neta. O sea, igual y qué chido que me ven ahorita, banda, pero si la adelantan así como por la mitad del video, ya no voy a estar, creo. Pero Si todo me bien. ¿Tú cómo ven, y estás, la Alfredo? saludan. ¿Eh? Ahí se me perdió lo que dijo Fran, seguramente era un comentario irónico muy bueno. Estaría muy cool que en este momento estuvieras preparando algo así como que un dispositivo para dormirte, en donde colgaras unos tenis y unos pantalones en donde debería estar tu cara para que la gente crea que te colgaste y no que estás súper enfermo. Pero como ya le adelantaron hace un momento, pues no van a enterarse del truco. Ya ni modo, lo siento, bros. ¿Estás chantajeando, Alfredo? ¿Estás chantajeando a la audiencia? Yo iba a hacer un chiste al respecto, ¿sabes? Pero me detuve justamente porque no quiero que parezca chantaje. Entonces, cuando investiguen este podcast y regresen en los videos, van a decir, ah, no, pues nunca chantajeó este güey. Solo apareció ahí muerto. Y ¿Estás chantajeando con tu bien ahí. suicidio? ¿Quieres atención, bro? Ahorita no quiero atención, quiero pasar desapercibido. ¿Quieres No te atención creo. médica gratuita? Porque la mereces, bro. Todos la merecemos. Los suicidios merecen muchísimo más que solo una hotline, bro. Qué mal chiste, pero qué de acuerdo estoy, fíjate. Sí, también yo, o sea, la hotline debería ser una línea literal hot, ¿no? O sea, tú sabes, estás suicidándote y que te digan cosas calientes como que te compromete a mantenerte allí, pues al menos otros 3 minutos, ¿no? O menos, la verdad. Anden en ¿Cómo, depresión. cómo estás, Fran? Digo, Alfredo. Estoy bien emocionado. Como se habrán dado cuenta, ni siquiera me cambié la camisita porque fui a dar clases y luego de allí fui a ver arte, la exposición Lovers, que está en el Museo Jumex. Está bonita, hay secciones que se ponen muy, muy eróticas y está entretenida, sí, altamente recomendable. No sé si siempre es gratis, pero hoy era gratis. Entonces vayan, está de agrasa y pues bueno, ya no pude cambiarme, pero pues además está bien porque hoy es el episodio sobre el texto que estoy preparando acerca de la separación y los contactos entre magia y tecnología, entonces es como... Ay, no. Esperen. No es cierto, Sobre Alfredo. Fuiste magia. a ver Doctor Strange 2. No, eh, para sacar de estos memes de tú tan Doctor Strange y yo tan todo en todos lados, todo al mismo tiempo, que se estrenan en la misma semana. En fin. Em, pues, bueno, vamos a empezar a darle. Vamos a usar como orientador el texto de la crisis de la presencia, escrito por el Amador Fernández Sabater. No vamos a pegarnos en todo momento a las líneas que este pana redacta, digo, no porque no estemos de acuerdo, porque no sean líneas muy fértiles, sino porque pues, la investigación a momentos pues, obliga a tomar un poco de distancia sobre varios de los puntos que el compa señala en su textito. Pero bueno, la estructura general, así, si usted quiere
pausar el podcast en este momento y sentir como que ya hablo de él, que espero que no lo hagan. Entonces, pues en líneas generales tiene que ver con que la magia necesariamente es algo colectivo, la magia es en plural y pues las formas de magia han ido cayendo desactivadas en forma de dispositivos. Más adelante especificaremos de qué hablamos con eso, para volver las crisis una cuestión individual o una cuestión del sujeto y no una cuestión de la sociedad o del grupo. Entonces, si usted esperaba que este fuera el episodio de Alfredo le enseña cómo decirle piropos a la morrita que hace magia, si usted espera en la próxima cita tomarla de la muñeca, mirarla directamente a los ojos y decirle, y me preguntas qué es magia, cuando magia eres tú, pues está en el lugar equivocado porque aquí no vamos a hablar de eso. ¿Cómo van sus expectativas hasta el momento? Yo sigo Yo sí, esperando tu tutorial para ligar, la verdad. yo sí quiero agregar un comentario en el chile, pinche Sabater, sí que se vaya a la verga. Nada más. Y Pero ya. no es ese Sabater, es otro Ah, Sabater. Es su hijo, el contestón. ay, güey, pues peor aún. No, su Pero hijo es bueno, chido, güey. La verdad. ¿sí? ¿Rompió el estigma? Sí, güey. ¿Qué más Este rompió, vato güey? sí rompió el. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se El dice? molde. Ajá. A ver, Sí, dejen pues, platico tantito con ustedes porque no me estoy concentrando. a ver, va. ¿Qué onda? Sí, pues es como que el hijo anarquista. O sea, yo creo que pues igual sí tenía algo de formación por parte pues, del papá, ¿no? O sea, pues, su jefe fue el vato que empezó a traducir a Cioran al español. O sea, y gran parte de que existan textos traducidos de ese vato en nuestra lengua, pues tiene que ver con que fue el jefazo el que los tradujo. Digo, lo cual no significa que pues, su propuesta propia haya estado muy interesante, pero pues como que creo que por allí el Amador tenía bases para hacer cosas entretenidas y pues este textito, el de la crisis de la presencia, pues como que va muy en este sentido, ¿no? O sea, el hecho de que se haya aliado con López Petit y con la bandita medio anarco del Spy en Blanc, pues da pistas de que el vato está, pues como que está preocupado por resolver cuestiones desde un lugar que, o sea, no solo es causar incomodidad y contestarle al sistema, sino pues hacer algo o empezar a pensar desde una lógica que esté, pues, tal vez no afuera, pero al menos sí en los márgenes y que pues sirva para armar otros mundos. Sí, mentarle la madre al padre, pero pues este vato, el único texto del que vamos a hablar, creo que, pues, igual y le mentaremos la madre, pero por otras razones. Halo, comparto. Bájalo, jalo. Ponte tu parchecito otra vez. ¿Cómo? Ponte tu parchecito otra vez. Ah, es que me llora mucho el ojo, bro. Soy. Espera, tengo un buen chiste para esto, no se vayan. Aguanta. Pues soy Tommy 11. Ya es todo, es todo. Turbio, returbio. Decepcionada de ti. No, pero no me lo pongo en forma de homenaje, bro. De verdad, lo hago porque, porque me llora mucho el ojo. Me encanta cómo mejora la cosa. Sí, también estaría llorando si te viera en este momento. No, no llore, panita, no llore. O no, no sé. Bueno, ya, perdón, continúen. Bueno, de inicio, vamos a considerar el rollo de pues, estar moviéndonos entre pues, algunas concepciones que fueron manufacturándose pues, entre el siglo XVI y XVII en Europa al respecto de pues, qué onda con los poderes mágicos, qué onda con el tipo de interacciones que se puede tener con pues, esta cosa que no es humana, que es la naturaleza, y que por entonces se entendía como una cosa salvaje, como una cosa indómita, una cosa que estaba como presta para matarte a cada rato, pero que había ciertos personajes que por un motivo u otro podían ejercer algún grado de influencia. En el textito
el Fran me compartió hace tiempo un texto que se llama Satanismo y Modernismo en la Política Actual, y el primer capítulo habla sobre la sustitución de la magia por la política en los modos de hacer lo social en Europa. Es un texto breve, pero está potente porque, de acuerdo con el Migens, lo que determinó que se cambiara la magia por la moral en el modo de hacer política, pues tuvo que ver con una concepción instrumental. O sea, por entonces lo que se entendía por magia era un tipo de saber específico que era manipulado no por cualquiera, sino por los hombres providenciales, y que servía para manejar las potencias del mundo y para manipular a los pueblos. Este hombre providencial era el mago, pero lo que se entendía por mago era al mismo tiempo el experto en alguna disciplina, o el sabio, o el que sabía cosas, algo muy cercano a la figura del científico contemporáneo. Y de hecho, si revisamos algunos textos de Paracelso, pues el mismo Bato, que pues digo, fue de los autores más pop de la alquimia, y de hecho, pues de los vatos que son recuperados en cuestiones como del horóscopo y etcétera, el vato defendía que pues el tipo de saber que él hacía era un saber útil, o sea, él recuperaba todas las cosas que sirvieran para algo, entonces tanto recurría a la magia como al sentido común, como a los avances científicos y académicos, como a la literatura, como a la mitología, todo aquello que sirviera o bien para transformar la realidad o para gobernar a las personas, él lo consideraba un saber útil. ¿A quién le sirve? Pues era una pregunta que para Celso no se hacía. Lo que a él le importaba era pues garantizar que este tipo de conocimiento tuviera algún tipo de efecto en alguno de estos dos ejes, en la naturaleza o en la sociedad. Y vaya, precisamente el modo alquímico, creo que, o el razonamiento alquímico, tiene todo que ver con el hecho de que pues ciertas modalidades de la magia hayan sido absorbidas por los modos de producción distintos, o sea, una vez que se rompe el esquema del, del feudalismo, ciertas técnicas se mantuvieron vigentes y creo que tiene que ver con que fueron influidas por el razonamiento de la alquimia. Para esto es importante recordar que pues, los alquimistas eh, eran magos, pero pues, eran católicos al mismo tiempo, y entonces el procedimiento alquímico tenía que ver con repetir las fases o los momentos de la creación, tal como vienen en la Biblia, pero hacerlos, digamos, experimentalmente en el propio laboratorio del alquimista. Y por lo tanto, el hecho de que el experimento saliera bien, de que los elementos se transformaran en otra cosa, no tenía tanto que ver con apegarse a una serie de procedimientos que estuvieran estableciendo de antemano, sino que tenía más bien que ver con la pureza que hubiera alcanzado el humano, en términos de asemejarse lo máximo posible pues, al creador, a Dios, ya que seguramente si lograba aproximarse a la lógica con la que Dios había creado las cosas, entonces no estaban las fórmulas habrían llegado a él, y el hecho de que él manipulara los objetos le permitiría crear pues los diversos objetos, ¿no? Las cosas que perseguían, cosas como los homúnculos, como la piedra filosofal, como la quinta esencia, que supuestamente era este elemento propio de lo humano. Pues eso, el hecho de lograr estas transformaciones no tendría tanto que ver con que hubiera un tipo de procedimiento previo, sino con que una vez que uno alcanzara el grado de iluminación y de pureza espiritual, entonces el proceso vendría por sí mismo. Em, y por lo tanto, pues los mismos alquimistas pues, traían este rollo de, pues bueno, hay que volver a intentar las cosas, intentar siempre lo mismo, pero pues tratando de yo purificarme, lo que llevó como resultado a que pues los vatos terminan desarrollando un tipo de razonamiento increíblemente sistemático al momento de registrar sus hallazgos, y pues vaya, eso permitió los modos de algunas disciplinas como actualmente las concebimos, cosas como la química o pues, la física, ¿no? O sea, Newton era un alquimista, y lo que Newton quería hacer era
establecer las leyes por las cuales Dios había construido el mundo, en razón de lo cual pues, se sintió pues, tristemente ofendido cuando Leibniz decía que su tratado de filosofía natural estaba sacando a Dios del mundo, siendo que, pues, no, si Newton quería hacer lo contrario, más bien Newton quería argumentar cómo Dios no tenía que intervenir, pero pues bueno, ¿no? No fue el recibimiento que recibió. Me gustaría hacer una primera pausa aquí al respecto de estas cuestiones. No sé qué, estoy yéndome muy lejos. Sienten que esto no les va a servir para hablar con la morrita maga a la que acaban de agregar en Instagram. ¿Cómo me prenden los alquimistas? No, pues sí, creo que tocas un punto muy chido ahí, el que a mí me gustaría partir desde el que el experto es el mago o el alquimista, porque me aprenden más los alquimistas, la neta. Y yo creo Pero que no el está de muy chido Coelho. porque... No, esas son mamadas, bro. Ya, chale, ya no me prenden los alquimistas. Bueno, pues justamente como lo mencionas, está bien chida esta parte de que antes se le consideraba como un mago, ¿no? Me recuerda mucho, y dime si también me estoy yendo muy lejos, a cuando a los curanderos los consideraban brujos y a toda esta, no sé, toda esta narrativa que giraba alrededor de las personas que podían hacer cosas que otras personas no podían. Actualmente está muy, no sé, pues ya es casi imposible que alguien pueda hacer algo que no se pueda, que no pueda hacerse como, pues, que todo el mundo pueda, ¿no? Por ejemplo, ser, no sé, estudiar una licenciatura, pues todos pueden, ¿no? O una maestría o quizá un doctorado es un poco más accesible quizá a los conocimientos que antes se tenían, ¿no? Entonces tú tienes a un físico o un matemático o tienes a alguien que le sepa chido a la medicina, pues ahí tienes a un mago, ¿no? Porque nadie más puede hacer eso y no te explicas cómo es que lo logra, ¿no? Cómo logra reparar un hueso roto, cómo logra convertir un buen de elementos no sé, en algún material. ¿Qué es lo que hacían los alquimistas? En realidad eran como pequeños constructores, herreros y demás cosas que podían convertir, pues, no sé, polvo en metal, ¿no? Cuando en realidad era como parte de lo mismo. Entonces creo que a mí me recuerda mucho eso y está bien chido porque históricamente hablando es muy, muy, muy bello. Pero igual no sé si me estoy yendo muy lejos. No, al contrario, estás señalando el punto particular de esta transformación. O sea, justo eh, el- La cuarta transformación, bro. la cuarta transformación, exacto. Y en cierta manera, ahorita vamos hacia allá. AMLO es el alquimista de la política contemporánea. Wow, miren ese chantaje nada más. Perdón. Porque pues AMLO está convirtiendo a sus enemigos en payasos y él ni siquiera está haciendo gran cosa. Pero ahorita nos movemos a las referencias o a los ecos contemporáneos. Tú, Panafran, Ya decimos los mugres morenos, ¿eh? Aparte vienes del meeting, ¿eh? A nosotros no nos engañas, no vienes de la cinética, vienes del meeting. eh, Eh, Nada, pues me late este tema. Creo que está muy chido como para identificar cuál ha sido el cambio o cómo se han sustituido ciertas imágenes, ciertos esquemas, ciertos organismos a lo largo del tiempo, pero que en última instancia el funcionamiento, o bueno, no, más allá del funcionamiento, el objetivo o los fines a los que llegan estas sustituciones no termina de cambiar tanto, ¿no? Y que creo que vale mucho la pena el hacer este análisis o el hacer al rescatar estas figuras, porque creo que en este traslado, en esta sustitución, se nos han ido cosas en algún momento y en algún momento pues, han terminado por engañarnos, ¿no? Ahora nosotros como profesionistas, uno como sabedor o conocedor, seguidor del método científico, pues ya les espito a Dios, ¿no? Pero, híjole, igual y bajas los calzones frente al libre mercado, te bajas los calzones frente a el Estado frente a otro ídolo, y pues bueno, no sabemos cuál, eh, no caemos en cuenta todavía de que sigue siendo el mismo objeto, de que sigue siendo
la misma figura, solamente que, bueno, sigue ejerciendo el mismo control, el mismo funcionamiento, solamente que ahora pues a través de otra máscara, ¿no? Y creo que es bien, bien necesario desde acá, bueno, pero no solamente desde el punto de vista del profesionista, ¿no? Del seguidor del método científico, sino creo que también a partir de estas figuras como la que rescatas ahorita de Andrés Manuel López Obrador, eh, pues sí, ¿no? O sea, parecerá chiste, sí me dio risa, pero, híjole, pero no tanto, ¿eh? Muy, muy de acuerdo con las afirmaciones que estás haciendo, pues la verdad sí. Y, y para también para también saber qué es lo que se puede hacer desde el otro lado, ¿no? No sé si vengas también con propuesta o vengas con alguna salida frente al tema, pero que creo que valdría la pena, pues desde el otro punto de vista, ¿no? Desde el otro lado, desde el lugar del encantado, desde el lugar del hechizado, a ver qué es, pues cómo podemos romper este hechizo, ¿no? Y, y a ver si así, digamos, morritas, eh, ¿qué son estas? ¿Wiccas? Sí. Ajá, Wiccas o celtas o etcétera. Pero Me encanta cómo traes la lista. A ver, checa tu Tinder. o A ti te gustan paganas, mucho de esas, ¿no? ay, po- voy a elegir no responder esa pregunta. Em, pero sí, o sea, justamente lo que comenta el Fran es, pues este asunto de ahorita lo estamos, o bueno, este primer sesgo tuvo que ver con pues, la figura de la persona que produce el encantamiento, pero pues es una relación dialéctica. No puede haber magia sin alguien que lo reciba, o sea, hay un encantador y un encantado. Sí traigo algo de desarrollo al respecto de qué se puede hacer al respecto sobre las crisis de la presencia. Em, eh, Más adelante vamos allá, es algo así como una tercera fase. En este punto, o sea, bueno, ya mencionamos como la primera o el primer guiño al respecto de pues, ciertos modos de conocimiento que si bien no se originaron buscando pues, un conocimiento objetivo o semejante a lo que actualmente entendemos por ciencia, pues eventualmente pues, por condiciones sociales, por el mismo desarrollo de sus premisas, pues terminaron dando origen pues, a modos de conocimiento que no necesariamente son compatibles, pero pues que actualmente todavía proyectan su sombra sobre nosotros y que permiten plantear justificadamente la pregunta de, pues, ¿acaso el modo en el que estamos haciendo ciencia no es una actualización de la alquimia? O sea, no estamos volviendo a ocupar el lugar de Dios, solamente que con un discurso aparentemente ateo. Eh, y para esto creo que es importante identificar los modos de acción mágica que han quedado acotados en Occidente, porque digo, con todo y que estamos hablando desde Latinoamérica y todo, pues somos occidentales por contagio, por invasión, por colonización. Y pues cuando llegaron los portugueses, los ingleses, los españoles, y pues en Argentina también hubo una carga importante de bandita italiana, belga y francesa, pues trajeron con ellos sus representaciones. En un textito de Friedrich Laplatin, que se llama Las voces de la imaginación colectiva, el vato comenta que pues es antropólogo y entonces menciona que una tentación cuando se hace antropología es pues tratar de mantener la distinción, la separación entre cada uno de los eventos con los que te encuentras, pero conforme el vato iba analizando las formas pues, de acción colectiva imaginaria, pues bien se dio cuenta que pues, realmente no hay un esquema tan amplio, tan variado. Menciona que en Occidente tenemos solamente tres maneras de imaginarnos las cosas. Una de ellas es el mesianismo, otra de ellas es la utopía y una tercera es la posesión. Prácticamente o gran parte, si no es que pues, todas las modalidades de acción colectiva son influidas por alguna de estas tres. Y allí él plantea otra separación. Aquellas lógicas que son o que se basan en una lectura mitológica, que son el mesianismo y la posesión, y las lógicas que se plantean en tratar de regresar a un estado histórico más o menos anterior. Em, pero funcionan de manera distinta. Es decir, el mesianismo trata de retomar las figuras del mito o las figuras existentes en una cultura
para pues justificar un modo de lanzarse hacia adelante. Ya que creemos en esto, entonces pues hay que traer la salvación, o hay que traer de vuelta a esta figura, hay que identificarnos con este personaje de nuestra mitología, ya que pues se parece a nosotros o defendía la lucha que actualmente estamos enfrentando o lo que sea, pero como que el argumento radica en que es una figura que ya estaba aquí, que tenía algún tipo de contacto con nuestras prácticas, con nuestros ancestros, con nuestro territorio. Pretende pues realizar las cosas en el presente, pero pues el mesianismo pues como que plantea que todavía una suerte de programa. La oposición, igual en las lógicas mitológicas, es la posesión, pero la posesión es un tipo de cosa que no espera un líder y que no tiene un programa, es un tipo de práctica que ya está desesperada de no encontrar una salida útil a las cosas que están experimentándose. Y entonces lo que hace la posesión es pues, lo que en psicoanálisis se denomina la histeria. O sea, realizar en el aquí y en el ahora, en el momento, el estado que se espera en el futuro, sin esperar hacer declaraciones lingüísticas, o sea, sin utilizar las palabras para esclarecerlas, sino solamente mostrándolas en el cuerpo. Entonces, pues si la idea es que callar a los otros o si quiero quejarme porque los otros no me entienden, entonces voy a empezar a hablar en un lenguaje que sea ininteligible. Voy a emitir sonidos que literalmente los otros no puedan entender porque mi queja es esa. Mi queja es que no estoy sintiéndome escuchado ni atendido, pero necesito que se preste atención a lo que estoy sintiendo. Y la tercera lógica que se opone a las dos anteriores es la utopía, esta que plantea pues un escatón, un futuro posible que va a llegar en algún punto, pero necesitamos tener un programa para ir avanzando progresivamente. Y es más, puede que el mundo cambie conforme vamos avanzando, no necesitamos alcanzar este estado último, más bien es importante que estemos en la disposición de esperar, de tener paciencia, mientras paulatinamente vamos transformando el mundo poco a poco. Por lo tanto, o sea, puede haber mesianismo utópico, o sea, puede haber individuos que se identifiquen o que tomen el lugar de alguna figura mitológica para decir, bueno, de acuerdo con las enseñanzas o con los preceptos de esta narrativa, podemos crear eventualmente un futuro mejor. Pero lo que no puede haber es posesión utópica. Ahí se contravienen, justo porque la utopía demanda esperar y la posesión impide o cancela la posibilidad de esperar. La utopía es perdón, la posesión es anárquica en ese sentido. La realización debe ocurrir en el aquí y en el ahora y no me importan las lógicas vigentes. Yo quiero que se me haga caso. En ese sentido es que pues también, ¿qué tanto apoyo puedan recibir de las ciencias o de las disciplinas un tanto más estructuradas? Pues difiere según el modo de imaginación colectiva. O sea, el mesianismo, pues sí busca ir generando poco a poco las condiciones idóneas para transformar el mundo o transformar la sociedad. Es decir, un discurso mesiánico sí puede basarse en el discurso alquímico, en las ciencias sociales, en vamos a hacer un análisis de presupuestación para identificar cómo podemos ir resolviendo poco a poco estos problemas, cómo podemos alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable para el 2030. Y vamos a tener a este personaje, a este dirigente, y podemos ir haciéndolo poco a poco. Pero pues un utopista o un poseso, pues no va a hacerlo, ¿no? Un poseso va a transformar en su cuerpo y va a tratar de que el reino se edifique aquí, ahora, en mis condiciones, y pues ni siquiera me interesa que los demás lo puedan sentir. Lo que me interesa es yo experimentar ya la salvación porque llevo un ratote esperando y no veo que las condiciones cambien. Precisamente en este sentido se parte de las divergencias, es que o sea, la posesión pues ocurre de manera ritualista. O sea, si bien no hay mucho lenguaje, sí se puede exasperar. Y algo no, que plantea en cierta manera la Platine y también Jacques Ellul en el texto de los nuevos poseídos, es que se puede inducir estados de posesión de manera colectiva, y de hecho es importante que esto ocurra. Ellul menciona los ritos que hacía Mao Zedong o que hacía Hitler, en donde pues se trataba de hacer una gran fiesta y de colocar por allí los signos religiosos o los signos mitológicos respectivos, y la fiesta iba aumentando poco a poco. Empieza a las 5 de la tarde y hay un poco de comida y hay alcohol, y esperas que paulatinamente los ánimos se vayan calentando hasta que a eso de las 10, 11 de la noche aparece el dirigente y todo el mundo estalla en un tipo de euforia porque ahí tienes materializado al signo de la transformación.
y de en cierta manera ver al dirigente garantiza que esa transformación ya está ocurriendo aquí y ahora. Otra vez, recordemos, pues el presidente actual hizo el cierre de su campaña en el Estadio Azteca, en un concierto. Vale hacernos la pregunta de si allí estaban incitándose también estados de posesión, y no solo eso, sino preguntarnos también por qué es importante que el presidente en turno, que digo, no es el único presidente que ha cerrado sus campañas en el Estadio Azteca, pero por lo general quien cierra su campaña allí ya tiene cierta garantía de que va a ser electo en las urnas. Bueno, si tenemos esa certeza, digamos, racional, ¿por qué sería importante también exasperar los afectos? ¿Por qué sería importante producir un estado de posesión en donde la gente pues, se ponga loca, donde canten, baile y coloquen sus cuerpos como en festejo de que el cambio, el reino, lo que sea que prometen, el reino que sea que promete cada candidato, ya está edificándose acá? Y creo que tiene algo que ver con garantizar la convicción. O sea, sí, en cierta manera es medio magia el hecho de usar palabras para producirle una imagen mental a los otros, pero pues las promesas por sí mismos no funcionan. Es importante incidir en los cuerpos, y este rollo de hacer eventos en donde los seguidores entren en estado de posesión, pues apunta mucho en ese sentido. O sea, este ritual y el ritual del exorcismo no son muy distintos en sí mismos. Lo único que difiere es que uno trata de provocar y el otro trata de detener el estado de realización. Pero si observamos las pautas democráticas contemporáneas, pues sí, mucho apoyo de científicos sociales, muchos alumnos de la FES Acatlán de Ciencias Políticas redactando los discursos, pero pues están actuando como magos. O sea, a fin de cuentas, la serie de comunicadores y profesionistas que incitan cómo va a hacerse la toma de posesión, están actuando como chamanes, están incitando, o sea, literal, es una toma de posesión. Los cuerpos son poseídos, no solamente es el mandatario quien adquiere al lugar, se está generando un estado físico y pues, psicológico, social, mental, que raya en las líneas de la patología. Entonces, bueno, o sea, los comentarios de hace un momento sobre los morenos centauros, o sea, pues sí un poco, pero pues también hay que preguntarnos ¿por qué tenemos a un chamán tan efectivo actualmente dirigiendo el país? O sea, ¿eso qué dice al respecto de pues quienes votaron en las urnas? Muy probablemente eso está hablando de que teníamos a un pueblo harto que pues optó por quien le propusiera el estado de posesión y no quien pues andaba con un rollo mesiánico de salvación postergada o algo por el estilo. Voy a pausarme aquí antes de entrar en las cuestiones de la presencia. Me gustaría escucharles qué piensan al respecto, y ahorita en la siguiente etapa vinculamos las dos cosas anteriores. Yo, más que una duda, tengo un comentario. Ay, No, Fran. no, no, nada más traigo duda. En en esta suerte de posesión y de rituales que comentas, ¿también entrarían, por ejemplo, grupos terroristas? Pues en lugar de aventarte no sé, grupos terroristas o el narcotráfico, que en lugar de ¿cómo se llama? De abrir la diplomacia y uno como, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos de? Ay, se me fue el nombre, pero bueno, en lugar de aventarte lo establecido, lo democrático, el diálogo en donde te juntas en una cumbre de la paz y vas a hablar de tus demandas, etcétera, o por ejemplo el narcotráfico, ¿no? Que igualmente son grupos, o al menos los peones terminan siendo personajes pues no escuchados, personajes relegados, personajes que ya le falló la institución Estado, ya le falló la iglesia, ya le falló eh, la educación, el sector salud, etcétera. Y pues en lugar de hacer estas demandas, en lugar de hacer estas redacciones como un académico, como un político, lo que hace es agarrar las armas y tomar las cosas pues a la fuerza. Porque antes de que pusiera los ejemplos, me sonaba más a este tipo de grupos. Sí, los grupos del narco entran en la lógica del mesianismo más que de la posesión.
O sea, no están esperando a que venga el mundo mejor, no son utopistas, es decir, no creen que un narcoestado sería la salvación, pero pues sí tienen a sus figuras mitológicas en quienes se apoyan. O sea, la figura más pop sería este santo que tienen en el norte de México, en Tamaulipas, cuyo nombre Valverde, ajá. Eh, es una figura mitológica, o sea, realmente no importa tanto si las historias o las leyendas a su respecto son o no reales, lo que importa es la creencia en que pues esta figura va a estar al cuidado o al tanto de las cosas y pues de nuevo, no pretendemos hacer una espera, pretendemos que la transformación se realice aquí ahora de la manera más breve y más inmediata. Incluso está toda una estructura que se trata de ir construyendo los mitos conforme van ocurriendo, toda la cuestión de los narcocorridos que son constituidos para contar las hazañas de los héroes, pues tienen esta función mitológica. Si el héroe sigue más o menos vivo y tienes ahí a los juglares contemporáneos difundiendo sus hazañas, entonces esa persona está marcando la pauta de que hay algo que se está haciendo en el momento y que está ejerciendo transformaciones inmediatas. Entonces, sí, yo colocaría a los grupos del narcotráfico dentro de la estructura mesiánica. Sí, la estructura de la posesión es... o sea, creo que tendría que ver más con cosas como lo que... sí, no, es que es distinto. O sea, la posesión es inmediata, es más la histeria, la depresión, el suicidio. O sea, creo que esos son más estados posesos que no tienen lenguaje, no les interesa tener un lenguaje que sea comprensible. Esa sería la diferencia principal. No sé si quedó un tanto más transparente. Más o menos, pero yo creo que ahorita nos vayas, conforme vayas avanzando, se va a clarificar un poquillo más. Ajá, sí, porque precisamente los estados de posesión son los que me parece que son los estados más, pues más vulnerables actualmente. Porque son los Ajá, que que están tendrían más que ver separados de con, la técnica. que tendrían que ver con, pues siguiéndole con el psicoanálisis, que tendrían que ver con esas estructuras que propone Freud del, ¿cómo se llama? Vengo fino le doy, de la Tú eres el psicología de las psicoanalista, masas. bro. Ajá, de la psicología de las masas y de esos líderes encantadores que terminan pues poniendo a bailar a toda la banda, ¿no? A través de... Ajá. Sí, iría más en ese sentido. A ver, veo si hay. Pues voy a contarles una anécdota de un caso de posesión que ocurrió en Veracruz bueno, en el 2010, en 2013, 2017, más o menos. En ese lapso hubo un episodio de posesión en Veracruz. Y también en Estado de México, pero a la investigadora, que se apellida Penilla, pues no le permitieron acceder al campus en Estado de México, en Coacalco, entonces pues no tenemos esos datos, pero pues sí tenemos lo que ocurrió por acá. Es un caso bien entretenido eh, y que precisamente bueno, me parece que es muy ilustrativo al respecto de cómo funcionan los casos de posesión. Este ocurrió en una estructura, bueno, el tipo de escuela se llama Villa de los Niños y de las Niñas. Fue planteado por un vato en Corea y a partir de allí, o sea, allí instaló su modelo educativo, fue apoyado déjenme revisar, o sea, es un instituto de corte religioso, solo déjenme identificar, si tengo aquí identificado cuál es la denominación en particular. Sí, no tengo el dato. Bueno, la cosa es que esta bandita entonces ofrece alimentación, cuidado, educación y también habilitación en ciertas tareas específicas a las infancias que pertenecen a los estratos menos favorecidos socioeconómicamente de la población. No cobran colegiatura ni nada, lo único que piden es que los padres compren los uniformes escolares que consisten en unos shorts, unas sandalias y pues una playera, y la playera de todos y todas son iguales. Entonces,
Bueno, la característica es que, aparte de la formación, les enseñan deportes, les enseñan computación, costura, les enseñan a cocinar, y parte de lo que deben hacer estando allí es pues, contribuir con el aseo del lugar, y también allí mismo cosechan los propios vegetales que consumen, entonces pues deben hacer sus tareas de campesinado y cultivo. Está estructurado jerárquicamente de modo tal que los alumnos con mejores calificaciones son asignados a los grupos que están, tiene un montón de grupos que siguen la secuencia de las letras del abecedario, entonces si estás en el grupo A, significa que eres de los que tienen mejores notas, y si estás en el Z, pues eres de los que tienen peores notas. Pero esta es una estructura móvil, según conforme te vayan evaluando, puedes ir moviéndote entre los grupos. Y si estás en los grupos de las primeras letras del alfabeto, muy probablemente parte de tus actividades tengan que ver con que vayas pues de monitor o vayas a tirarle paro a tus compañeros que están pues más rezagados o que están teniendo mayor dificultad con sus actividades. Lo que sucedió en la Villa de las Niñas, en el campus de Veracruz, fue que de repente, bueno, expulsaron a unas morritas originarias de Guerrero, argumentando que estas morras habían estado jugando a la Ouija. No importa si pasó o no, lo que importa es que esa es la versión que se difundió entre las alumnas. Y en las semanas posteriores, las morras empezaron a experimentar un debilitamiento en sus piernas. Primero les costaba mantenerse erguidas o les costaba caminar, tenían que apoyarse en otras de sus compañeras. Y algo que sucedía es que comentan pues, las afectadas que ocurría que tú veías a una de estas morras con las piernas debilitadas y empezabas a sentir que tus rodillas te temblaban, como que se te iba la fuerza de las piernas. Pues poco a poco empezó a expandirse esto. Hay que recordar que está el campus femenino y está el campus masculino. Duermen en sus actividades separados, pero cosas como las canchas o las áreas de cultivo, las áreas de alimentación, sí son comunes, entonces sí llegan a verse. A los varones no les pasó nada, pero en el campus de las mujeres pues, llegó un punto en donde más o menos el 10% de las alumnas estaban presentando este cuadro. Y no había una explicación, o sea, se trajo personal de salud para que evaluara a las morritas y fisiológicamente estaban bien, físicamente estaban, no tenían ningún problema. Las mandaron de regreso a su pueblo, a sus casas, y en el transcurso, pues las morras iban mejorando, o sea, una vez que llegaban a su casa, en poco tiempo se restablecía su habilidad para caminar y todo. Algunas las regresaron, pero de las que regresaron, bueno, hubo unas que decidieron no regresar, algunas regresaron, pero otra vez manifestaron los síntomas, entonces pues las mandaron de vuelta. Y pues el caso en la prensa local fue bastante sonado por este asunto de, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, parece ser que nuestras hijas están enfermándose y las autoridades no tienen algo, no nos dicen qué ocurre, o sea, trajeron a médicos, pero los médicos les dijeron que no es algo médico. Y sin embargo veo que mi hija no puede caminar. ¿Qué está sucediendo aquí? Así que bueno, la autora se lanzó a revisar, pues, qué tranza, ¿no? ¿Qué había sucedido? El pueblo se llama, anoté que se llama Loma, pero seguramente hay un predicado. Y pues, estuvo allí habitando un ratote, así revisando cuáles eran las actividades típicas, a qué se dedicaban pues, los jóvenes, cuáles eran sus opciones. Pues es un pueblo que pues prácticamente sirve para estar allí si ya estás pensionado. O sea, si tienes que trabajar o tienes que estudiar, temprano por la mañana tomas un camión que te lleva a la escuela o al trabajo y por la tarde regresas a comer, dormir y hacer tareas en caso de que estudies. No hay muchas actividades allí, salvo los fines de semana que hacen bailes, y ese es el punto en donde puedes socializar y pues, conocer a más bandita. A través de las entrevistas, lo que la autora encontró fue que los castigos más frecuentes que suelen implementarse acá, pues es evitar que los alumnos salgan, que vayan a bailes, quitarles la televisión, etcétera. Actividades todas las cuales están prohibidas en Villa de los Niños y de las Niñas. Lo que ella infiere es, pues, estar allí era para estas morritas un castigo permanente. No podían hacer todas las cosas que te ofrecen algún tipo de sostén o de relajamiento cuando estás en el pueblo de Loma. Entonces, pues no tiene mucho sentido. Al contrario, es bastante coherente que las morritas estuvieran incómodas allí.
Particularmente a ella le llama la atención que las morritas que declaran sentirse más a gusto o que decían sentirse más a gusto allí fueron las que tuvieron síntomas más severos. O sea, por mucho que te agrade, no puedes hacer las cosas que te divierten. Y se espera que cuando llegues a los 20, 21 años ya tengas pareja, ya te juntes y ya tengas hijos. Em, entonces, si estás de los 13 a los 17, 19 años estudiando en Villa de los Niños, pues no tienes chance de juntarte porque los dormitorios están separados. Las opciones son que consigas novio o novia y luego que ambos deserten de la villa para pues, poder continuar con tu trayecto hacia la adultez. Ella no utiliza la palabra posesión, pero pues lo que vemos es un caso de posesión. Y hay un punto importante acá. El, el fundador se refieren a él como el padre Al. Es un personaje cuya vida es estudiada dentro de las actividades económicas en la villa. Él padeció de esclerosis lateral amiotrófica. Es una condición que afecta a los nervios motores y hay una fotografía muy famosa donde el padre Al está siendo cargado por dos alumnos pues, mientras lo están transportando a algún sitio. El padre no podía mover, primero perdió movilidad en las piernas. Entonces no es accidental que las morritas, al sentirse castigadas permanentemente, empezaron a mostrar los síntomas de una figura mitológica, la figura mitológica del fundador, que no podía caminar. Entonces perdieron la posibilidad de caminar, enfermaron no pudiendo caminar como el fundador, y esto fue lo que les garantizó su salida. Ellas nunca dijeron, lo hicimos porque nos sentíamos incómodas. Ellas nunca dijeron, estuvimos emulando la condición patológica del padre Al. Ellas simplemente de manera colectiva empezaron a enfermar perdiendo movilidad en sus piernas y eventualmente las morritas esta generación que no estaba de acuerdo con el modo de vida, pues terminó logrando escapar de la villa. Este es un caso que me parece muy ilustrativo de posesión. No tienen un proyecto social, no se organizaron explícitamente al respecto, sino que más bien, pues todas experimentaron un tipo de fragilidad, de debilidad, una situación de indefensión ante la cual no podían decir nada y entonces pues no dijeron nada, dejaron que sus cuerpos hablaran, que sus cuerpos efectuaran mágicamente la transformación en el mundo. No sé si este caso dejó un tanto más clara la distinción. ¿Verdad? Em, sí, sí, sí. Entonces, el punto de todo esto es que terminan siendo personas, bueno, como lo comentabas en un inicio, ¿no? Personas vulnerables, personas que no tienen escapatoria, personas que se encuentran en situaciones en donde no pueden tener decisión o no pueden tener voz en el entramado en el que se encuentran. Entonces, la traducción o el síntoma que acontece en una situación así es el de, justo este, ¿no? El de la posesión, el de manifestarlo a través de... Sí, pues a través del cuerpo directamente. Si no hacen caso a tu voz, pues que hagan caso a tu somatización. Ah, sí, 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 no, porque de esta manera entonces sí te van a escuchar, porque fue la única manera en la que pudieron eh, tener una dinámica diferente, porque no sé, me imagino que tú como morrita, como morrito, no te encuentras tan a gusto en una situación así, en un lugar como el que comentas, donde te cierran todas sus libertades, pues la única forma que tú tienes de decirle a tus papás, ¿sabes qué? No quiero ir a la escuela, es mediante la imposibilidad de ir a la escuela, ¿no? Mejor mándame a mi casa, no te lo puedo decir como padre, como madre, me enfermo y de esta manera ya no acudo. Y también muy en la línea de que, bueno, hay que recordar, esta escuela está abierta para personas en niveles de altísima pobreza y es una escuela principalmente gratuita, o sea, es percibida Mm, como una buena sí, opción. sí, sí. Entonces, ¿cómo decirle a tus papás, no quiero ir a este lugar que es gratuito y que, a sabiendas de que yo sé que les va a costar mucho inscribirme en otra escuela, pues justamente, ¿no? O sea, no hay modo razonable en que pueda expresarlo, pero pues si dejo hablar a mi cuerpo y yo no sé qué me está pasando, entonces sí puedo salirme de esta opción que en apariencia, en discurso es muy agradable, pero pues en experiencia es dolorosa.
Ajá, ¿no? Y tal como lo comentas, ¿no? Igual y ni siquiera yo tengo la decisión consciente de no querer asistir, pero el síntoma aparece de alguna otra forma en donde, pues, muestra claramente, ¿no? Lo que yo por dentro, o de manera inconsciente, de manera no identificada, es lo que quiero hacer. Ujú. Ahora bien, en las entrevistas que menciona la autora, la tesis se llama Locura en la Villa de las... Un caso de locura colectiva en la Villa de las Niñas. Em, Ella comenta que pues incluso las morritas que estuvieron más fuertemente afectadas no aducen ellas haber sentido el síntoma, sino que suelen mencionar que fueron otras quienes se enfermaron, pero no se colocan como sujetos de la posesión. Muy probablemente, pues también porque sería un tanto, o estaría un tanto fuera de lugar suponer que ellas mismas pueden poner en palabras cuál era la inconformidad que estaban experimentando. Y al mismo tiempo, no es como que ellas hubieran podido prevenir a las otras morritas o decirles, mira, pues es que si vas a estudiar aquí, es probable que te pase esto, pero pues mira, ¿no? O sea, tómatelo de esta manera, pues tal vez no te tomes tan en serio estas actividades, o pues estas personas se comportan de ese modo, tú dales por su lado, o etcétera, ¿no? Em, la ausencia de estas estrategias, pues lo que mantiene a ciertos personajes, a estos vulnerables, pues, en posición de debilidad. O sea, el utopista, pues, es gente como uno en términos de pues, aquellos que pues, sí tuvimos cierto acceso a educación y a plantear discurso y a imaginarnos con otras personas un futuro diferente, pero la utopía no es para todos. No es tan sencillo imaginarla. El mesianismo pues también requiere de cierto poder carismático, de pues, mover o atraer a ciertas masas, pero el grueso de la población, cuando se sientan inconformes, no van a poder volverse mesías, no van a poder volverse utopistas, muy probablemente no van a tener las herramientas discursivas para hacer ninguna de las dos. Es muy probable que el grueso de la población, cuando caigan en la cuenta del estado de desesperanza en que se encuentren, solo tengan como posibilidad la posesión. Y el riesgo altísimo es que pues ya no tenemos mecanismos para que el poseído eventualmente se vuelva chamán o se vuelva un mago. Este es el punto en donde empezamos con el textito del mundo mágico de Ernesto de Martino, que es el texto en el que se basaron los Tikkun para escribir un documento que se llama algo así como ¿Podrá una metafísica crítica erigirse como una ciencia de los dispositivos? En donde se plantea la opción de romper el dispositivo, y también es el texto que recupera Amador Fernández Sabater para plantear la cuestión de la crisis de la presencia. La hipótesis que Fernández Sabater sintetiza de manera muy puntual es que, de acuerdo con De Martino, la cuestión de los poderes mágicos tiene que ver no tanto con que sea o no posible alterar la realidad, sino que más bien tiene sentido en términos de que puedas asumir las amenazas como parte de la cura, como parte de la transformación. Muy al principio de este documento aparece un episodio, bueno, describen un tipo de poder que seguramente le gustaría mucho al viejo Pablo on the Destruction, que se refiere al funcionamiento de la telepatía. Esto es un fenómeno que ocurre entre los tungus y que se refiere a un estado de gran concentración que se supone que es accesible para todas las personas. Cualquiera puede acceder a este estado de concentración que eventualmente permite entrar en comunicación con otros. Es un estado al que se entra de manera intencional, y lo que uno hace es que se pone a repetir ciertas palabras, cosas como el nombre de la persona, más algunas solicitudes, como algo así como Francisco, necesito que vengas, Francisco, necesito que vengas, Francisco, necesito que vengas, algo así breve, repetido cíclicamente. Y entonces esto sucede hasta que la persona que está tratando de entrar en el trance logra ver o percibir a la otra persona. Esa es la señal de que pues, el individuo ya recibió el llamamiento. Y entonces, por lo general, poco tiempo después, pues la persona solicitada
aparece o la persona solicitada pues recibe algún tipo de augurio, ¿no? Si estoy diciendo algo así como, no, pues necesito que mi tío se entere de que mi abuela acaba de fallecer, es muy probable que en lo inmediato, pues el tío diga, no, pues ¿sabes qué? Como que de repente me sentí raro ese día. No necesariamente sabe que es porque falleció un familiar, pero pues, sí recibe cierto tipo de influencia. Los mismos Tongus saben que pueden hacerlo, pero no necesariamente saben cómo hacerlo o no necesariamente pueden explicar cuál es el proceso que llevan A a eso se cabo. le llama gaslighting, bro. Eh, y, y, y pues sí, o sea, el hecho de que tú sepas chantajear, pero no puedas poner en palabras cómo estás chantajeando es una manera desactivada de este mismo mecanismo de control mágico. O sea, siguiendo a Paul Ricoeur, eh, mi hipótesis al principio era que la magia es una relación ilocutiva o perlocutiva con la realidad. Es ilocutiva si quieres producirle una imagen mental al otro y es perlocutiva si esperas que pues, el otro se comporte de manera acorde a la imagen que implantaste en él, al poder que construiste en su interior. Sí, en cierta manera, pero yo lo estaba pensando pues en términos muy del dispositivo, ¿no? De la magia negra del imperio. Lo que comenta Ernesto de Martino es que pues depende de qué tan garantizada esté nuestra existencia en el mundo, pues será que requiramos ciertas herramientas mágicas. Él, sobre todo en el segundo capítulo, hace una enumeración amplísima de varias situaciones en donde la presencia de las personas se ve amenazada. Hay un caso de un aspirante a chamán que quiere volverse chamán, pero pues no pasa las pruebas. Entonces él se deprime, se siente así súper fracasado y lo que decide hacer es pues aislarse, o sea, se aleja de la comunidad, se va a un sitio donde está rodeado pues solamente de naturaleza. Eh, Él pertenece a una tribu de Inuits, a quien denominan los Iglulik, pero creo que es importante hacer el señalamiento de que es posible que varias de las etiquetas que utiliza De Martino sean etiquetas racistas, porque por entonces todavía se refiere a los Inuit como esquimales. Entonces, probablemente haya por allí algunas imprecisiones en los eventos y en las menciones. También agarran la onda, es un texto de los 60. Entonces, lo que hace se llama Anua, el chamán que originalmente fracasa, se aísla y llega a un punto donde pues, él está acá como que esperando a que llegue el espíritu. O sea, uno debe estar en un estado pues altamente vulnerable. No comes, no duermes, ingieres muy pocas cantidades de agua, no te relacionas con los otros, te aíslas. Y este hecho de invocar a la propia debilidad, entonces hace que eventualmente se presente un estado alterado. Lo que comenta Ano es que de repente entró en un momento, en un estado donde experimentaba cómo se alternaban el sentirse feliz y el sentirse increíblemente triste. Y cuando estaba feliz se ponía a cantar, pero inmediatamente después se quebraba en llanto y luego otra vez cantaba. Ese fue el punto donde dijo, pues, o sea, ya estoy recibiendo a mi espíritu, ya estoy en el momento y entonces cuando regresa al pueblo regresa súper tranquilo. Regresa diciendo, pues ya llegaron a mí, ¿no? Y entonces, parte del ritual es que debe estar bajo la tutela de un hechicero más poderoso. Entonces, cuando dice, pues o sea, ya me habló, ya tuve contacto, pues inician todos los otros rituales, cosas como hacer una purificación, en donde el chamán se presenta con la familia del aspirante y tienen que declararle todas las transgresiones al tabú que han realizado. Otra vez, no es tanto que el chamán tenga la eficiencia mágica de saber cuáles son las transgresiones, sino es cierto pacto implícito en donde pues todo el mundo ha cometido cierta transgresión a los pactos. Todo el mundo ha cometido algún pecado si eres católico, todo el mundo ha cometido alguna acción vagamente ilegal si no lo eres, ¿no? Pensemos de cosas que obviamente no hemos hecho aquí, como fumar marihuana o tener sexo sin protección o etcétera, ese tipo de cosas que son transgresiones. Lo eh, rico. Ajá, de eso que gusta mucho. Eh, o sea, se sobreentiende que todo el mundo lo ha hecho. Lo importante es que uno pueda declararlo al chamán para purificarse, ya que pues hay un miembro que está a punto de convertirse en mago. Hay un montón de ejemplos que De Martino da al respecto y me gustaría mencionarles algunos que me llamaron la atención particularmente.
Déjenme encontrarlo en mis notas. Ah, bueno, por ejemplo, en el campo de ciertos efectos muy moleculares sobre el propio cuerpo, cita algunos estudios de Pierre Janet en donde detectan que ciertas personas aquejadas de histeria podían provocarse erupciones en la piel que aparecieran en un sitio particular y con cierta forma en específico. Sí, hay cierta sugestión, pero también al parecer es posible producir ciertos efectos en el propio, en el propio cuerpo. Yo confirmo porque al Fran le salieron estigmas una vez en las manos por estar estresado y de una vez le salió un estigma en la nuca porque se quería matar. Wow, todo eso es cierto. A ver, cuenta la anécdota mientras encuentro la cita específica. Sí, No me cuéntales, Fran, acuerdo. cuéntales. Te salieron estigmas, bro. Y dije, no ma, es el mismísimo Señor Jesucristo. ¿Es acaso esta la magia de la que estamos hablando? Tú las canciones y yo la magia. No me acuerdo, pana. ¿Cómo que no? Eh, Estabas ahí sentado en el trabajo y dijiste, güey, tengo estigmas. Y me enseñaste tus manos y tenías estigmas, bro. Y te pusiste una corona de espinas. Estabas bendito. Hasta yo te pregunté si te habías quemado con el cigarro porque ya es que nos gustaba hacer ese tipo de cosas en la universidad. no me acuerdo, pana. Qué bueno que no me acuerdo. Bueno, chingo a mi madre entonces. Y no, pues es que posiblemente el Fran estaba en un estado de posesión y por eso no se acuerda. Lo cual, o sea, no me resultaría porque pues, si era en periodo de la universidad, pues el Fran andaba bastante lábil, ¿no? O sea, justo empezamos a hablarnos muy al final de esa época. Y Estaba porque fuckboy el vato. era todo un fuckboy. Por razones de mantener mi trabajo, voy a decir que sí. Sí era, pero ya no es, ya cambió, ya es una persona completamente distinta. Ya encontré la cita que estaba buscando. Aquí de Martino se refiere a algo que él denomina la naturaleza culturalmente condicionada, y menciona que cuando alguien precisamente está en proceso de convertirse en chamán, debe atravesar por un aprendizaje largo y fatigoso que le va a garantizar la asistencia de los espíritus auxiliares que le van a tirar paro al momento de realizar las sanaciones y las interpretaciones. Precisamente el aspirante tendrá que retirarse de la convivencia humana, un lugar aislado, solitario, donde solo esté en presencia de la naturaleza, y parte de lo que debe adquirir es el poder de verse a sí mismo como un esqueleto, es decir, de poder observar su cuerpo, retirar la piel, retirar los músculos, los tendones, la sangre y todo el contenido perecedero para solamente observar su esqueleto. Es decir, esto lo interpretan los Iglulik como que esta persona ya tiene la percepción de aquello que es permanente, ya no se detiene en minucias, en cosas que se desvanecen, sino que solamente puede ver lo que se mantiene. Algo muy interesante es que a esta posibilidad de que alguien pueda declarar, pues es que creo que, sobre todo en cuerpos femeninos, es que creo que pues tengo inflamado un riñón, es que me está doliendo esto, es que creo que mi sangre no está fluyendo chido por el estómago. Clínicamente se le denomina autoscopía y suele presentarse en cuadros de histeria. ¿Por qué las morras que presentan autoscopía no se vuelven chamanas? Pues porque lo hacen en un contexto naturalmente construido, donde el hecho de que puedas ver tu propio cuerpo no significa que adquieras una mayor sensibilidad, ¿no? Pues muy por el contrario, es probable que estas morras sean más sensibles porque, o sea, digo, de inicio el cuerpo femenino eh, atraviesa por cambios que son un tanto más contrastantes con el estado normativo, más pues que hay toda una serie de cultura al respecto del cuidado y el autocuidado que está apuntado hacia las mujeres, lo cual probablemente genera que ellas le presten un tanto más de atención a lo que ocurre al interior de su piel y que por lo tanto tengan esta facilidad para decir, no, pues o sea, me estoy sintiendo raro aquí, pues tal vez sea mi intestino, tal vez sea mi pulmón, tal vez sea mi riñón. Pero la autoscopía es considerada y es recuperada como una patología. Ahora bien, si ustedes han realizado, y también usted público, está más o menos familiarizado con pruebas proyectivas como el test de Macover, de la figura bajo la lluvia, o el de dibujar una figura junto a un árbol y demás, ahí también puede haber autoscopía. El hecho de que alguien dibuje los órganos internos por fuera forma parte de la autoscopía, pero eso suele interpretarse como un síntoma de esquizofrenia y no como un síntoma de alta percepción. O sea, algo que bajo ciertas condiciones pasa
por un poder mágico, por una percepción de las cosas no perecederas, en Occidente está desactivado. En Occidente no hay salidas constructivas. Es solamente una patología y pues como la mayoría de nosotros no podemos ver nuestra sangre fluyendo al interior de nuestros cuerpos, pues tú estás mal y vamos a encerrarte al psiquiátrico hasta que dejes de verte a ti mismo, hasta que logremos aturdir tu sensibilidad al grado de que sientas igual que los demás. Es uno de los episodios que me llamaron la atención, que precisamente demuestra la manera en que en Occidente, sí, tenemos una técnica médica que nos permitió garantizar nuestra supervivencia, que nos impide morir de infecciones bacteriológicas eh, si nos aplicamos nuestro esquema de vacunación a tiempo, pero en simultáneo estamos perdiendo la posibilidad de hacer frente a otros fenómenos. ¿Qué tal si este tipo de sensibilidad podría utilizarse como una pedagogía del autocuidado para pues, prestar atención a qué tal si necesitamos hacer más ejercicio? ¿Qué tal si necesitamos comer más este tipo de cosas? ¿Qué tal si estamos detectando un cierto dolor que podría eventualmente ser un cáncer? Tal vez si las personas lo hiciéramos, los diagnósticos resultarían mucho más rápido, pero como la autoscopía es una patología, pues no tiene cabida en el sistema y la posibilidad de estas personas hiperestésicas o con mayor sensibilidad, pues está quedándose allí encerrada en los psiquiátricos, sin tener una salida que pueda apoyarnos al resto. Y ahorita, Vienes denso, bro. Está muy bueno este cotorreo. Yo creo que es aquí el momento en el que el panita Ángel nos habla de las superbacterias. ¿De las qué? De las superbacterias, pana. Oh, bro, sí, es que está bien erizo eso. La parte donde básicamente es la teoría de donde si tú tratas a, a una bacteria y con medicamentos y dejas vivo al 1%, que es lo que siempre dicen, ¿no? Deja vivo al 0,1% de bacterias y ese 0,1% alcanza a replicarse y después los matas a todos y dejas el 1% y así sucesivamente. En algún momento el medicamento que usaste al principio no va a poder matar a esas bacterias porque ya las dejó vivas, por algo no se murieron, porque tienen una resistencia. Entonces, al pasar de muchas generaciones, tú comienzas a aplicar este tipo de curas y lo que pasa es que esas bacterias son súper resistentes y lo que se está haciendo con la penicilina es que estamos creando bacterias que son superbacterias porque no se mueren con nada. Y esa es la teoría. Ajá. Está de huevos. Porque, bueno, ¿por qué sacar este punto, este tema? Y tal vez un tanto relacionado con lo que nos habías platicado hace un ratito. Está cabrón que la manera en la que nos manejamos o la manera en la que manejamos el cuerpo en la actualidad es a través o lo vemos como un ente, un algo, una máquina, un vehículo que maneja otros vehículos, que maneja otras máquinas, que maneja otros elementos, otras herramientas, otras indumentarias que nos ayudan a producir, ¿no? Por ejemplo, sí, forzosamente requerimos nuestras manitas o nuestro organismo, nuestro soma para manejar un computador, ¿no? Y hacer algunos Exceles y de repente subir algunas tareas y hacer algunos ajustes en la matrícula de cualquier estudiante. Pero ¿qué pasa si de repente un día nos enfermamos, ¿no? ¿Qué pasa si de repente un día, híjole, vale madres, ¿no? Me duele un chingo la garganta, por ende me duele la cabeza y me siento de la chingada, ¿no? Claro, sí podría manejar el computador, pero muy seguramente con un chingo de incomodidades, no estaría tan a gusto. Y pues, ¿qué hago, no? Me chingo un ibuprofeno, ¿no? Me chingo una ampicilina que compré en la farmacia de acá al lado sin haber ido al médico anteriormente, ¿no? ¿Para qué? Para seguir trabajando, ¿no? Porque seguramente si voy al seguro social no me den una incapacidad porque me duele la garganta, a pesar de que me duela chingo, ¿no? Y que sí me incapacita hasta cierto punto para poder continuar con mi trabajo, para poder mantener mi productividad. Por ejemplo, la cuestión de cuando las mujeres están en su periodo y aún así tienes que ir a trabajar, ¿no? Y te toca tener un organismo en el que los cólicos son bien intensos, te imposibilitan, te incapacitan, pero aún así tienes que ir a trabajar, ¿no? Que es lo primero que haces, aventarte el chochito, aventarte el paracetamol, aventarte cualquier medicamento que te ayude, a pesar o a sabiendas de que este medicamento o el consumir algún aditamento que te ayude a minorar las molestias,
a largo plazo pueda ser malicioso o pueda perjudicar tu cuerpo o tu organismo. Entonces, me parece bien interesante esto, porque pareciera que hasta cierto punto uno tiene que manejarse a través de remedios, a través de ciertas drogas de la medicina occidental, pero hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Y este punto o esta línea divisoria es aquella que te permite seguir produciendo, la que te permite seguir manteniéndote vigente en el mercado de la productividad, en el mercado de seguir siendo un obrero, ¿no? De seguir maquinando, de seguir subiendo tareas, de seguir haciendo Exceles, de seguir haciendo cualquiera que sea su actividad, querido y querida, pues escucha. Entonces, esta serie de tratamientos o esta serie, o más bien esta cosmovisión, esta forma que tenemos de ver al cuerpo a través de métele algo para tener un resultado, muévele aquí para que ya no te duela tanto, haz esto para que puedas seguir siendo productivo, está muy relacionado, esta forma que tenemos de ver el cuerpo, con el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Llámesele modelo económico, llámesele estructura el trabajo, estructura escuela, estructura lo que a ustedes se les ocurra. Y no está tan desligado entonces las curas que tenemos con el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Si el lugar en el que estás te trae en chinga y forzosamente requieres mantenerte vigente, pues muy seguramente también vas a tener el mismo tratamiento con tu cuerpo, ¿no? Un chocho que te permita seguir continuando. En contraposición a lo que comentaba ahorita el panita Alfredo, ¿no? Bueno, ahorita continúo con lo que comentaba el panita Alfredo, pero bueno, esto también nos permite y nos da una idea de que esta serie de medicaciones, esta serie de relacionarnos con los medicamentos o relacionarnos con la medicina, no llega a ser sostenible, no termina bueno, sí, no es sostenible a partir de ejemplos como el que nos comentaba ahorita el panita Ángel, ¿no? Pues muy seguramente lo que va a terminar matándonos sean estas superbacterias o muy seguramente antes nos aparezcan piedras en los riñones o muy seguramente nos chinguemos el hígado, ¿no? Por chingadera que nos metemos. Y esto, pues no es gratis, ¿no? Estamos relacionados a el sistema, insisto, el sistema económico en el que nos encontramos a contraposición con lo que nos comenta ahorita el panita Alfredo, ¿no? Que el mantener una relación diferente con nuestro propio cuerpo, pues nos permitiría también mantener una serie de cuidados, una serie de sanaciones, una serie insisto, una relación diferente que no solamente nos llevara a un conocimiento diferente de nuestro cuerpo, ¿no? Sino que también nos llevara a darle un mantenimiento, un tratamiento diferente. Igual y si se aprobaran estas normativas, ¿no? En donde, sabes que si tienes tu periodo y te sientes de la verga, pues mejor ni vayas a trabajar, ¿no? Porque está bien gente que vayas en esas condiciones. O, güey, te duele la garganta y, pues sí, no es para una incapacidad, pero sí se siente de la verga, ¿no? Estar con fiebre y escalofríos y que te duele la cabeza pues, enfrente de un computador, ¿no? Cuando bien lo podrías hacer en tu casa o cuando bien no pasaría nada si no vas un par de días al trabajo, ¿no? Tan solo hay que revisar No el grabas número de podcast. vacaciones ajá, el número de vacaciones que que tenemos aquí en México, a diferencia de otros países, pues sostenible. La cuestión es eh, la estructura, el entramaje, el engranaje, el cómo están estructuradas las cosas que nos obliga a tener esta relación con el cuerpo, ¿no? Cuando bien podríamos encontrar unas diferentes que terminen siendo más sostenibles, ¿no? Tanto con nosotros mismos como con pues un balance entre los organismos. Eight, y, o sea, esto o sea, me gusta mucho porque va muy en la línea de hacia donde me, me agrada continuar. O sea, mencionaste el rollo de pues, el modo de producción que nos tiene pues, capturados por todos lados, que nos tiene súper cercados y acota mucho nuestras posibilidades.
O sea, creo que parte de la polémica de aceptar la existencia de cuestiones mágicas, otra vez siguiendo a De Martino, tiene todo que ver con que esto, actualmente estamos acostumbrados a considerar que hay una separación entre nuestro psiquismo, nuestra subjetividad y el mundo natural. Pero el mundo mágico pues los vuelve a entrelazar, o sea, hay cierta subjetividad en la naturaleza y la naturaleza puede ser alterada por nuestra subjetividad. Entonces, el hecho de suponer que es posible pues, realizar intervenciones mágicas en otras personas o en los objetos, pues también compromete allí la cuestión de la realidad. El hecho de que empecemos a creer en estas cosas o a observar críticamente las prácticas mágicas en contraposición con nuestras prácticas técnicas, y que entremos en estos atolladeros, pues no necesariamente nos va a devolver un estado cómodo. O sea, la compatibilidad que creo que se originó entre la alquimia y el modelo capitalista y no entre el chamanismo y el capitalismo, tiene que ver con que pues, a la alquimia le interesa compartimentar áreas de saber en terrenos que sean controlables, que produzcan datos que permitan su replicabilidad mecánica. Y sobre todo porque la alquimia es un proceso relativamente rápido. O sea, puedes consultar las citas que vienen en el libro sagrado y decir, bueno, la interpretación canónica es esta. Mientras yo haga mis interpretaciones de este modo, mientras yo identifique que no importa todo lo que escribió Newton en este tratado, sino solamente que fuerza es igual a masa por aceleración, ya no necesito leer lo demás, no necesito meterme en estos problemas. Y si vaya, o sea, son tres, ¿no? La primera es fuerza más aceleración, la segunda es existe la inercia y la tercera es la de que hay una atracción gravitacional constante entre todos los cuerpos. Y ya eso basta, no necesitas aventarte las 600 cuartillas de Newton. O sea, todo el trabajo alquímico que hizo Newton ya está allí, solamente necesitas recuperar lo principal. No tiene sentido que, pues, vaya, como el modo de producción le interesa generar más productos, más servicios, más riqueza, pues no es compatible con todo el tiempo que necesitas para dedicarlo a meditar, a soñar, a creer, a recolectar los elementos puros, a hacer tus propias autoevaluaciones. De ahí el que las prácticas chamánicas o mágicas tengan contactos con el capital, pero pues más bien desde los márgenes, como mencionábamos en el episodio de la santería el año anterior. O sea, no están en el centro, porque no es un modelo compatible con la lógica de producción, porque esta banda necesita estar realizando constantemente una serie de actividades que requieren tiempo, y tiempo es lo que menos quiere dejar escapar el modo capitalista. Abordando la pregunta entonces que mencionaste hace un rato, Fran, pues, ¿qué pasa con el poseído? ¿Qué pasa cuando nosotros no somos el mago? Y es que la mayor parte de las veces nosotros no somos el mago, nosotros estamos del otro lado. Los estados a los que hace referencia De Martino, hay dos que me llaman la atención. Para los malayos el estado se llama Lata, con H al final. Y prácticamente esto mismo es el Olón para los Tungus y enumera otras series de este estado. Se refiere a un estado donde la presencia abdica, ¿no? No hay, ya no está asegurada, es débil, no resiste un impacto determinado por algún contenido emocional, o no hay energía necesaria para mantenerse presente, para reaprender este evento, para reconocerlo y para dominarlo con base en alguna red de relaciones definidas culturalmente con anterioridad. Entonces, el contenido, pues, se combina con la presencia. El ejemplo sobre el que insiste De Martino, el de Lata, es esta persona que escucha está el viento haciendo susurrar las hojas de un árbol, y entonces esta persona empieza a menearse y empieza a emitir el sonido del viento y de las hojas siendo azotadas, como si la persona fuera hipnotizada por cualquier tipo de estimulación ligera. En muchas ocasiones esta persona no puede ser sacada del estado de Lata. Cuando menciona los eventos del holonismo, que es algo muy parecido a lo que acá en Occidente denominamos hipnosis, también los ejemplos están bien llamativos. O sea, menciona el caso de un batallón de soldados, pues, tungúes, pero dominados por un general ruso. Entonces el general, pues, así, con esta lógica de cualquier cosa que no sea blanca como yo es menos, pues se la pasaba insultándolos. Colectivamente todos llegaron a sentirse tan frágiles, tan impotentes, que todos colectivamente entraron pues, en el estado de Olón.
y lo que hacían era repetir ecolálicamente las instrucciones y los insultos que el militar les mandaba. Ellos no seguían la instrucción, solamente lo repetían en eco hasta desesperar al sujeto. Y una vez que el individuo pues, dejó de gritarles, pues se rompió el estado de hipnosis. Una vez que el efecto emocional se desvanece, pues la presencia puede volver a asegurarse. Lo que menciona es que este tipo de fenómenos, precisamente porque carecen de una red de relaciones para aprender la amenaza, pues más bien el cuerpo se vuelve la palabra, el cuerpo hace las declaraciones de lo que no está ocurriendo, es lo que decía hace rato, ¿no? No me estás escuchando si trato de hablar contigo, entonces voy a hacer algo para que no te quede de otra salvo hacerme caso. Em, el síntoma de los cuadros histéricos o pues, del cuadro de posesión, según el textito y la época en la que estés revisando. Lo que hace importante rescatar el estado de holonización o de hipnosis colectiva es que pues actualmente el estado de posesión o de histeria, pues creo que está en un riesgo muy importante de haberse difundido a todas las áreas de la vida a través de la noción de estrés. O sea, si revisamos cómo son las posesiones católicas, y cuáles son los cuadros de histeria y cuáles son las definiciones de estrés, pues son cosas en las que todos hemos sentido. La cuestión es que, pues otra vez, la cosa que nos está poseyendo allí no es otro brujo, no es una entidad claramente diferenciada, sino que más bien quien está poseyéndonos es el capital, es la ideología del felicismo, es lograr el éxito profesional, sexual y social. ¿Y cómo nos peleamos con esto? O sea, si alguien está olonizado, si yo detecto que alguien está insultándome, puedo tomar un cuchillo y cortarle la garganta. Puedo lanzarme a golpes con esta persona y pon tú que no va a dejar de pensar mal de mí, pero al menos va a dejar de molestarme por un tiempo. Pero ¿qué pasa cuando quien me está hipnotizando es la ideología del éxito, la ideología de la seguridad o la ideología de, pues como eres mujer, estás amenazada, checa lo que le pasó a Devani, ¿no? Pierdes a una morra y encuentras a 5 y ninguna es la que estabas buscando. Cuídate un montón. ¿Qué pasa cuando es la inseguridad la cosa que me está hipnotizando? ¿Cómo me defiendo de esto? ¿Cómo le doy golpes? ¿Cómo le corto la garganta? Pues creo que no tenemos herramientas para hacernos cargo y esto es lo que nos deja vulnerables en estado de completa posesión. Pues cuántos de nosotros no hemos hablado con amigas que pues cargan su gas pimienta o que cargan un boxer dentro de sus bolsas porque pues igual y no les ha pasado nada, igual y viven en un vecindario relativamente seguro, pero ello no impide que se sientan amenazadas. ¿Por qué? Pues porque están colonizadas, están poseídas por el espectro de la inseguridad y no tenemos herramientas para resolverlo. Aquí es donde entra la parte que más me agrada. Antes de entrar allí voy a relatarles otro episodio antropológico que señala, pues, qué hacer, ¿no? O sea, si, pues lo que decía, si incluso cuando estamos enfermos no podemos descansar, no podemos hacer algo distinto, si estamos maratoneando series intrascendentes en Netflix para tener algo de qué hablar con el güey que se sienta en el escritorio de al lado, a pesar de que eso no significa nada, o sea, ¿cuáles son nuestras opciones de trascendencia? Pues creo que no hay muchas. En el mismo texto de Sabater plantea la cuestión de la máscara, ¿no? El hecho de fingir que estás bien, porque si alguien te pregunta cómo estás y tú genuinamente le dices cómo estás, vas a decirle estoy de la chingada, estoy terrible, estoy durmiendo, comiendo, cogiendo, viviendo mal. Eh, no hay opciones, pero pues eso tiene que ver con que nuestro modo de vida supone que nuestra presencia está asegurada. Algo que podríamos hacer, voy a contarles cómo funciona la figura del Atai para la tribu de los Mota. El Atai se designa a un algo, puede ser cualquier cosa, puede ser un evento, puede ser un objeto, puede ser una hora, puede ser un periodo, un momento del día, puede ser un astro, puede ser el sol, lo que sea. Es algo, una especie de reflejo o de yo duplicado que demanda un vínculo en la prosperidad, en el sufrimiento, en la vida y particularmente el Atai, es este yo duplicado, muere cuando muere el individuo vinculado. Em, Ocurre porque para los Mota es constante el riesgo o la posibilidad de que te conviertas en un cierto objeto, particularmente algo sorprendente o en algo espantoso, en algo que deje de ser humano. Eh,
Entonces, el hecho de que yo me vuelva un árbol, de que yo me vuelva una piedra, de que yo me vuelva la oscuridad que me incomoda a las 11 de la noche, que yo me vuelva el frío que estoy sintiendo en este invierno, que yo me sienta la tristeza que experimenté cuando pues, vi fallecer al mejor amigo de mi padre o etcétera. O sea, estos eventos de alta carga significativa son una amenaza de que yo me convierta en eso, de que yo signifique esa cosa. Y si yo soy esto desagradable o espantoso, pues voy a dejar de ser yo, de ser este individuo con posibilidades y con un rol asignado. Ahí es cuando surge la TAI. Lo que experimentan los Mota es que yo estoy aquí y cuando veo este evento traumático, entonces yo me duplico. Sé que yo estoy allá. Y si algo le pasa a este evento traumático, yo también me muero. Entonces necesito establecer un pacto para que todo lo que me pase también lo vaya a sentir esta cosa, pero al mismo tiempo yo debo cuidar a esta cosa para asegurar que esté en las mejores condiciones posibles. Esta duplicación es el Atai, algo con lo que, o sea, no tengo la fuerza para hacerle frente a esta situación emotiva, me supera, me rompe por todos lados, me absorbe, me asfixia. Pero lo que sí puedo hacer es establecer una relación con ella, colaborar con esta cosa. Y entonces, ok, ya vi que estás aquí, te vi tanto que casi borras mis contornos. Pues creo que podemos tomarnos de la mano pues participar. O sea, pues, ya nos juntamos aquí, pues no vayamos a separarnos. Es un compromiso paradójico porque lo que estamos haciendo es tomar esa cuestión que se introduce o que se cuela en nuestras vidas y volverla parte constitutiva de nosotros. No se trata de exorcizar al malestar, precisamente este caso de, pues me duele la cabeza, pues voy a tomar este fármaco en particular, no puedo concentrarme, pues voy a conseguir un poco de aderales, ¿no? Para estar al tanto, para pasar mis exámenes, para resolver, para calificar las cosas más rápido, para estar al tanto, porque es época de auditorías. No se trata de expulsar al mal, no se trata de ignorarlo, no se trata de, eh, pues voy a tomar un paracetamol y voy a guardar todo mi kit de medicamentos para que cuando me sienta mal, entonces yo sepa cuál es la pastilla que va a eliminar esta sensación. No se trata que si estoy triste, entonces vaya a terapia para sentirme bien lo más rápido posible, o vaya a embriagarme, o vaya a tener amantes, o vaya a ver alguna película que me distraiga de lo que estoy haciendo. Porque son maneras de exorcizar, de expulsar hacia afuera el mal. Y justamente la relación mágica, como aparece en el Atai, o como aparece en este estado del chamán que se coloca en una situación de alta vulnerabilidad, no tiene que ver con rechazar lo que te afecta, sino con que eso se vuelva una parte constitutiva de, de ti y que te permita hacerle frente. Pero esto no funciona en soledad. Si tú solo lo resuelves, tú estás loco. Si tú solo lo resuelves, entonces vas cargando una serie de fetiches que para ti pueden tener sentido, pero si no funcionan para los otros, pues de nada sirve, porque no puedes compartir esta experiencia, no puedes divulgarla. Es en ese sentido entonces que pues hace falta, sí, retomar algunas prácticas mágicas eh, y precisamente como que hacer un cambio en la concepción de la fragilidad psicológica. Hay una cita que recupera de Martino en donde menciona que o sea, la desintegración de la persona que puede darse por una serie de cosas o la debilidad psicológica o emocional suele ser lo que anuncia que esta persona va a convertirse en un chamán porque esta persona está experimentando un grado de vulnerabilidad bien cabrón, pero socialmente lo vamos a rescatar porque tenemos los métodos para evitar que se nos vaya, que se nos quiebre. Y cuando regrese, vas a ver qué hacer y qué decirnos, porque eso que le pasó nos puede pasar a cualquiera, pero él ya lo superó. Necesitamos que nos diga cómo hacerlo, necesitamos que nos apoye. Em, Sin embargo, lo que hacemos actualmente con nuestros estresados es, pues, tal vez decirles que vayan a terapia, pero que nos traigan su comprobante, que estén yendo a terapia para que vayan a trabajar. Los deprimidos, los locos, pues los encerramos en el psiquiátrico, ¿no? O los aturdimos con medicamentos para evitar que se maten. Pues quién sabe, o sea, tal vez sería necesario abstenernos de exorcizar el malestar para que estas personas aprendan. Y no tanto porque tengan que, el sufrimiento tenga que ser un maestro y esté bien que lo padezcas, sino porque eso nos está amenazando a todos. Porque en cualquier momento vas a estar tecleando en tu computadora y tus manos van a dejar de responder porque odias tu trabajo. ¿Y qué vas a hacer cuando, o sea, no, literalmente no puedas mover tus manos? Pues, quién sabe, ¿no? Te vas a estresar porque igual ya te quedaste sin comida durante no sé qué tanto tiempo. Lo práctico sería que
te sumergieras en ese estado y que contáramos con herramientas para salvarlo, pero precisamente la lógica higienista, la lógica médica, y también la lógica militar, que garantiza que no va a llegar otro país a invadirnos, que no va a... que si alguien me roba mis cosas, hay una lógica del derecho que va a permitirme restablecer mi presencia, que si me enfermo de algo tengo expertos. Pero pues eso nos elimina, o sea, necesitamos a... el mago ya está también seccionado, ya no es la persona que puede enseñarte cómo hacer frente a la adversidad, sino quien va a vomitarte una respuesta. Y entonces, ¿qué hago cuando me estoy sintiendo amenazado? ¿Qué hago cuando pues estoy en Latinoamérica y entonces el hecho de que llegue el narco a reclutarme, pues no garantiza ni que yo sobreviva, ni va a haber un abogado para defenderme, ni va a haber un policía que me cuide, ni va a haber un médico que cure mis heridas, ni nada, ni voy a tener una pensión, ni algo que darle a mi familia. O sea, ¿qué pasa cuando estoy en una situación donde estoy cercado por todos lados y los mecanismos que deberían garantizar mi supervivencia no solo no funcionan, sino que están coludidos? Pues no me queda más que quebrarme, o sea, me deprimo, veo las amenazas, lo que hablábamos en el episodio con Andrea acerca del suicidio. Pues sí, la alternativa es que yo me salga para que alguien más ocupe el lugar, pero nadie me está rescatando. Socialmente no tenemos alternativas para rescatar al deprimido, al ansioso, al suicida, al histérico, o incluso a la persona que se va al otro lado y que acepta ser poseída. Estos vatos que se la pasan tomando un montón de cursos, que no se quitan el gafete de la empresa ni siquiera cuando están bebiendo con sus compas. Esos güeyes están poseídos por la empresa y no tenemos una manera de salvarlos, no tenemos un modo de rescatarlos y de restituir a la persona que eran. Algo que hemos mencionado hace un montón, ¿no? Nuestros compañeros que eran muy de izquierda, pero que salieron y empezaron a trabajar en recursos humanos. No podemos rescatarlos, esa persona se perdió, fue absorbida, fue completamente poseída, su contorno se difuminó y ahora lo que tienes ahí es un robocito, alguien que parece un humano, pero quien está actuando en su interior es la empresa, es el capital. Y no tenemos las herramientas para hacernos cargo precisamente porque la lógica con la que funciona nuestro sistema es una lógica exorcista, que no asume el riesgo y no lo incorpora. Creo que ahí está el mayor riesgo. Y digo, pues observemos las estadísticas de suicidios en jóvenes durante los últimos 2 años. Creo que nuestra generación se sintió increíblemente amenazada y sin otras herramientas, porque no hay una red que o sea, ni siquiera estas redes que están en Japón para evitar que el cuerpo impacte contra el suelo. Sí, es la metáfora mecánica, pero pues, ¿cuál es el equivalente social para esas cosas, no? ¿A dónde se está yendo esta banda? La banda que prefiere jugar Fortnite todo el tiempo en lugar de plantearse alternativas con los compas, pues sí, es que es Fortnite o hacer frente a una cosa que se va a diluir y no podemos formular una TAI y no podemos volvernos chamanes porque eso no significa nada. Si te vuelves chamán es caer en el psiquiátrico, pues lo que decía Thomas Sass, la diferencia entre el poeta y el loco es quién está haciendo el diagnóstico. Lo mismo aplica para el mago, la diferencia es quién te diagnostica y pues si ambos van a acabar encerrados, pues eso significa que estamos perdiendo un montón de posibilidades. Quisiera vincularlo, digo, sé que me estoy yendo medio denso, pero hay otro dato en donde, pues justamente el chamán, por haber atravesado por este estado de debilidad, sabe conjurarlo, y se trata de que el chamán pueda debilitar su propia conciencia y su propia experiencia de sí mismo para aproximarse a la amenaza y a partir de ahí dominarla, interpretarla. El hecho de que uno repita ciertas frases y se coloque en ciertos estados, precisamente dejando de comer, de dormir, de relacionarse, tiene que ver con debilitarte, pero sabes que te vas a recuperar. Eh, eso funciona como para saber cuáles son los límites humanamente alcanzables. Sí, yo me debilito, pero también debilito al mundo. Si mi percepción se desordena, el mundo también está desordenado, entonces también la amenaza se debilita y al momento de reorganizarla puedo percibir o puedo eh, pues concebir las cosas de modo distinto. La pregunta aquí sería, ¿y acaso no la autoestimulación del autista o la ecolalia del esquizofrénico no son maneras de debilitarse a sí mismos para debilitar al mundo? Pero no tomamos esto como herramientas que puedan servirnos para afrontar las crisis, sino que más bien, pues justo la ecolalia o la autoestimulación son conductas que hay que tomar en consideración, que están ahí en el DSM y pues hay que tratar que no se vuelvan nocivas, pero mientras no afecten a nadie, pues que estén actuando allí. Creo que estamos perdiendo ciertas cosas. Y por otro lado, también creo que la uniformidad o el debilitamiento está capturado, pero está capturado por el imperio. El hecho de que pues todos los edificios burocráticos se vean uniformes, que todas las oficinas sean equivalentes, lo que decía Foucault, ¿no? Que las fábricas, las escuelas, los hospitales y las prisiones funcionen del mismo modo, creo que tiene un efecto hipnótico.
hipnótico en el sentido de que te debilita tu conciencia, te dociliza, te aturde, difumina tu figura, o sea, como que deshace tu presencia para que pues te controlen las lógicas de la higiene, del mercado, de la nación, del Dios, ¿no? También todas las iglesias se parecen mucho. Eh, y entonces tú ya no te perteneces, tú perteneces al experto, esperas encontrarte con el mago que te vomite la respuesta. Pero mientras estás 4 horas esperando a que te atiendan en la oficina, pues ya te debilitaste, o sea, el mundo ya empezó a borrarte para que llegues pues dispuesto a ser poseído. ¿Y cuáles son nuestras alternativas? Creo que no hay, y creo que ahí hay un gran riesgo. Voy a pausarme acá, y ahorita, pues todavía nos queda un rato para las 2 horas, ahorita cerramos. Vale, bro, te estás yendo bien denso. No sé hacia dónde, no sé qué rescatar en este momento, ¿no? Está bien chido Se porque me es fueron una, como, se me fueron como 7 bromas, bro. Aviéntalas en ráfaga y que las capte quien estuvo poniendo atención. Verga, no sé. A ver, va. Vamos a ponernos en contexto. Solo dame un segundo. Va. está bien chido porque es como tener tu propia conferencia del Instituto 17, personal y a domicilio. Y gratis para todos en Exclusiva y YouTube. gratis. Sí, y gratis. No, sí, están bien pasadas de nada. Hace no mucho, el Rosarín hablaba de que estaba tomando un curso que cuesta como pinches 17,000 varos y, o sea, leer a Hegel es muy de burgueses, pero miren lo que hacemos por ustedes, cómo los queremos. Le estamos dando la pinche magia para que nos volvamos utópicos y mesiánicos, para que no caigamos en la posesión. Sí, comparto. Sí, vi lo del Rosarín. Eh, um, pues nada, avientas unas bombas bien cabronas, ¿no? Que tienen que ver. Desde aquí yo lo estaba viendo desde el papel del psicólogo, ¿no? O del profesional de la salud, o más allá de esto, aquel que viene a resurcir los pañuelos rasgados, esos pañuelos rotos que dejan de funcionar, dejan de servir. Ya más o menos les das una medio surcida para que los puedas vender o les puedas dar otra utilidad, como limpiar tu escritorio o limpiarle las babas a tu perro, ¿no? Pero que justamente nos estamos perdiendo un montón de perspectivas, nos estamos perdiendo de un montón de preguntas, de formas de hacer las cosas, pues, en general, nos estamos perdiendo de de otros mundos posibles a través insisto, el sistema económico en el que nos encontramos, ¿no? Mientras estabas platicándonos el segundo caso, que hay un tanto más en cuenta de lo que, ¿no? De la invitación del primer tema, ¿no? De la posición de estas chavas, donde, pues híjole, ¿no? La, la, sí, en primera instancia me tocó verlas muy lejanas, ¿no? Pero pues es que no, no está tan lejana, ¿no? Somos todos y cada uno de nosotros, en donde forzosamente eh, requerimos estar completamente inhabilitados como para poder dejar de trabajar, requerimos estar completamente desahuciados como para que el capital te pueda dar una escapatoria, ¿no? Y esto no necesariamente es la muerte, ¿no? Como ya lo hemos platicado en el capítulo en el episodio de cuando hablábamos de The Voice, sino simplemente tienes que dejar de ser completamente comercializable. Y en vida creo que solamente lo puedes hacer a través de momentos muy cortos, muy particulares, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estabas hablando, ¿no? De que necesariamente tienes que ser completamente inútil como para alejarte del capital. ¿No? ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que estás hasta la madre del trabajo y te enfermas, ¿no? Y te enfermas porque saliste, eh, no sé, a las sin playera, pero tú sabes, no sabes qué. Y estabas hasta la madre, necesitas un descanso y pues
la única forma que tenías de alejarte de ese todos tus días de vacaciones era enfermándote, ¿no? Para poder mandar tu recetita, para poder mandar el mensajito de, ¿sabes qué? Me siento de la chingada, como para dejarme de esto. Pero lo más cabrón es que no solamente lo encontramos en estos momentos, bueno, de esta manera, personas normales, no solamente lo encontramos a través de la enfermedad, ¿no? Sino que si empezamos a ver a otras poblaciones, a otras personas en situaciones diferentes, eh, son deshabilitadas completamente y lo que creo que lo más preocupante aquí o lo que sí sentí ese regaño que dije, verga, sí es cierto, es el tratamiento que se le da a esta bandita, ¿no? Sí, justamente, la intervención más densa que se hace con estas personas es como, pues güey, si tienes alguna discapacidad, que no seas una carga tan pesada para tus familiares ni para ti mismo. Tengas la posibilidad de poder comer el día en que tus padres fallezcan y no tengas un cuidador al lado, pues, güey, te voy a enseñar, aunque sea hacer sumas y restas para que pongas tu puesto de chicles y chicharrones afuera de la primaria, o afuera de tu escuela, afuera de tu casa, para que pongas tu mesita y te metas una vez hayas hecho tu vendimia del día, ¿no? Cuando si nos están yendo muchísimas cosas de lado, ¿no? A algún punto que me gustaría que lo platicáramos en algún momento al hablar de educación especial, inclusión o discapacidad, en algún momento, es la cuestión de por qué necesariamente tiene que ser el fin de la educación especial el hecho de hacer más o menos útiles a las personas, ¿no? Cuando nos ponemos a entender la discapacidad, ¿no? Estos perfiles que comentas hace un ratito, ¿no? La bandita autista, la bandita esquizofrénica, la bandita que se encuentra en un delirio inteligible para nosotros. Pero esto no quiere decir que no haya lenguaje, esto no quiere decir que no haya algo que desentrañar, o más allá que haya algo que desentrañar. Esto no quiere decir que esas personas no estén diciendo cosas, esto no quiere decir que esta bandita esté dando testimonio de realidades diferentes a la de nosotros, pero que dado que no tiene utilidad, dado que no tenemos forma de aprovechar esto, y dado que el sistema en el que estamos no interesa, pues obviamente son verdades, son testimonios que se están alejando completamente, que nosotros podríamos decir, pues es la bandita esquizofrénica, ¿no? ¿Qué momento o cuáles son las condiciones en las que voy a poder aprovechar este tipo de testimonios? Pero yo creo que no hay que dejarlo ahí, ¿no? Sino también la bandita que se encuentra en comunidades alejadas, en comunidades indígenas, la bandita LGBTI+, eh, los niños, los adolescentes, ¿no? Cuando todo aquello que dicen no importa, solamente cuando puedes utilizarlo para hacer mercancía, ¿no? Con todos estos niños actores o todos estos grupos control que te enseñaban películas, ¿no? Que te enseñaban series para ver qué tanto impacto iban a tener en el mercado y para ver si era rentable y plausible aventarlas al aire. Entonces, pues no sé, creo que a partir de aquí, o con todo lo que comentas ahorita, poco que agregar, solamente que sí está bien denso y estaría chido que la bandita ahí en los comentarios, que la bandita que nos escucha, nos comente con qué más podemos relacionarlo, ¿no? O el entender estos otros testimonios, qué es lo que podríamos hacer con ellos, ¿no? Claro que tomarlos en cuenta, claro que, eh, pues sí, insisto, ¿no? Claro que tomarlos en cuenta, pero una vez que son tomados en cuenta, pues ¿para qué, no? Para meterlos o hacer otro tipo de actividades en el psiquiátrico o para darles, o sea, para acercarles ¿cómo se llama? Otra política pública como Sembrando Vida, solamente que con un boost o con un plus, pues quién sabe, ¿no? No creo que esa sea la salida, pero pero que sí impone en jaque, que sí nos muestra por dónde estamos rasgados todos y cada uno de nosotros y, y ver que las problemáticas o los testimonios que están en otros cuerpos, que están ligados a otras personas, a otras realidades, no están tan alejadas de la propia, ¿no? Me gustó mucho esta parte que dices, ¿no? En donde pues conocer el mal no es para alejarlo, ¿no? No es para... No, esa otra parte donde decías que eh, la cuestión del dolor no era la cuestión de soportarlo y quedarte con él como para aprender de él, ¿no? Sino más bien es
es que justamente este mal, justamente estos pesares, estos malestares, nos van a caer o ya nos están cayendo todos y cada uno de nosotros. Y la cuestión es, ¿qué vamos a hacer a partir de esos, no? Si planteamos alternativas o si planteamos políticas públicas, o si planteamos estrategias que, que los limite o que nos pueda ayudar a vivir con estos desde nuestra subjetividad, pues se va a quedar ahí, ¿no? Se va a quedar solamente como un curita, se va a quedar como saneamiento simplemente, ¿no? Como este grupo que viene a recoger los escombros, pero si nos quedamos con nuestra subjetividad, ¿no? Pero si entendemos que es parte o estos males, estos pesares, estos inconvenientes, esta muerte, esta enfermedad, no solamente afecta a los de allá, sino también nos afecta a nosotros, que creo que vamos a poder ver con mayor detalle todas estas rasgaduras y pues igual encontramos otras formas diferentes de hacer las cosas o de presentar o de plantear alternativas. Pero sí, insisto, está bien denso. Bueno, que esto sí se graba para darle otra revisitada. Sí, sí, pues digo, ya casi van las 2 horas. Se me quedaron allí algunas ideas, pero me gustaría dejarlo acá y. Sí, cámara, pana, descansa. Se escucha que lo necesitas, ¿no? Y todos te queremos mucho. Perdón, Sí. banda, es que estaba muy enfermo y ojalá Diosita quiera y no amanezca, pero no se preocupen, iba riendo. Me fue a comer, lo siento. Dale, panita, Despidan, cuídate mucho. Un abrazo. despidan el programa, bros. Yo creo que ya no lo logro, banda. Cámara, Ah, Cámara, dale. que descanses un buen pana. bye. Bye. Y así como el pan Ángel nos abandonó, pues no se trata de exorcizarlo y de cancelar el episodio porque pues ya no estamos todos, sino pues, de hacer algo con esto, ¿no? O sea, ¿qué tal si atendemos al pan Ángel, ¿no? ¿Qué tal si hoy? O sea, el hecho de que últimamente los tres hayamos estado medio enfermos, creo que también es medio sintomático de que algo en general está medio tenso por acá, ¿no? Pero pues otra vez, ¿cómo resolverlo? Pues no sé si quieres le damos otra la siguiente semana, porque sí se me quedaron ahí varias ideas que creo que estarían entretenidas. Ujú. Y pues, o sea, conclusión provisoria hasta aquí, pues está este asunto, ¿no? De la magia no eres tú, no es tu cita de Tinder que tiene un tatuaje de un pentagrama. No, tenemos que ser nosotros, magia tiene que ser colectivo, de lo contrario no estás resolviendo nada y pues la magia precisamente sirve para debilitar al mundo amenazante conforme tú te debilitas y regresar fortalecidos, pero no para odiar al mundo, sino para hacer una alianza con él. Eso es magia. Eh, Insisto, no sé nada más que completar. Sí te aventaste un buen de ideas. Sí me va a tocar verlo otra vez para venir al tiro en la siguiente sesión. Pero está muy bueno, insisto. Creo que también estaría bien chido que ahí los compitas escuchas, los compites escuchas, los camaradas, eh, nos avienten qué piensan de este episodio. Creo que está sumamente bueno y nos ayuda a entender situaciones de absolutamente todos. Y creo que es algo bien rico. El día de hoy sí no nos... Bueno, creo que no lo hacemos realmente tanto. Pero creo que ahora queda un poquito más general y pues da cuenta que todos estamos siendo ensartados de la misma forma, ¿no? Solamente que unos con unos mecanismos un tanto más complejos o más misóginos o más transfóbicos o más lo que quieras, pero la cuestión es justamente esto, ¿no? Entender de qué manera funcionan para ver, híjole, tengo escapatoria y a través de qué mecanismos voy a lograr sobrevivir pues a partir de esos, ¿no? Este último que comentabas me parece bien curioso porque pues posiblemente sea una de las igual y de las más obvias, ¿no? Que es entender todos estos pesares a través de los que tenemos al lado, ¿no? A través de los que también están sufriendo, se encuentran en situaciones parecidas y que muy seguramente, pues, por el simple
simple hecho de no querer escuchar el testimonio del otro, nos estamos perdiendo del propio, ¿no? Igual y lo que está aconteciendo, este carnal lo está viviendo de otra manera diferente, pero es lo mismo que estoy aconteciendo yo y, pues a través de la comunidad, a través de esta empatía, esto que le gusta a la Andrea, ¿no? De la empatía radical, nos ayudaría a darle la vuelta y de complejizar, y de generar las preguntas, insisto, ¿no? Que nos ayuden a entender de una manera más rica, más completa esto que estamos pasando. Pero, Anita, te la rifaste. Qué enorme, grueso, venoso aparato lógico cargas hoy. Entonces, discúlpame. Muchas gracias. Sí, y es pues la preparación del texto, entonces sí entiendo que las primeras dos, tres, bueno, no se notó muy clara la secuencia entre las secciones, ya espero que cuando esté terminado luzca más coherente, pero sí, me está llamando un montón la atención y pues qué bonito tener acá la chance para poder compartirlo y que las ideas vayan fluyendo, digo, pues sí, acá con el pan Ángel y contigo, pero pues también con la bandita que está por allá del otro lado de la pantalla, pues apóyennos en los comentarios qué les pareció, qué piensan, qué dicen, que pues, otra vez, ¿no? El discurso no somos solamente nosotros. La cuestión de hacer utopía o de hacer mesianismo, digo, ya que no tenemos muchas alternativas, pues vamos a tomarlas y pues ver hasta dónde podemos llegar. Y pues nada, creo que eso sería todo por este episodio. Dos. Redes. Pues acuérdense, panitas, que pueden seguirnos en Facebook como Mugre Centauros, también en Instagram como Mugre Centauros. Ahí allá abajo les dejo las redes, a mí me pueden seguir como el Diles que no me maten. Bueno, Diles que no me maten nada más, ahí en el Instagram. No subo nada, pero no sé, igual en algún momento me cae algún patrocinador. Me va a ayudar mucho que tenga seguidores. El panita los está saludando. También nos pueden encontrar en Alternativas y Diferencias para más contenidos de esta índole. También tenemos nuestro servicio de clínica, que pues, como verá, no está nada ligado pues al normativo, al que lo mandan de la escuela. Y también pues nuestro servicio de consultoría y pues talleres, capacitaciones, todo lo que usted ocupe. Ahí andamos. Bonita. No pude haberlo dicho mejor, pero sí sirve que sigan al pana Fran porque le da like a posts muy bonitos, entonces si ven que a él le gustó, seguramente es contenido bueno, de obras de arte comentadas o de recetario para la memoria. Funciona tenerlo agregado para que el algoritmo te aviente cosas muy bonitas. Síganlo y denle mucho amor con H. Ahí me encuentran como Xalfdrums. Si el pana Fran no publica, yo publico menos, pero pues ahí andamos. Sigo perdiendo contactos, no sé por qué. Espero que Em, uno intenta hacerlo mejor. Tal vez es por los comentarios protomorenistas que me aviento, pero pues es que espérense. Y después de este texto, creo que voy a poder darle forma muy chido al texto de la izquierda. Entonces, se vienen cosas densas. Y pues nada, ya saben, manténganse insanes. Bonita, cuídense mucho y un gustazo. También ahí abajo están las redes del Panita Ángel para que lo sigan. Eh, pues aprovechando, ching su mouse. Eh, ¿Esta qué? Así no me boxean, pinche raza. Cosa de lanza. Deja cierro todo. ¿Qué vas a compartir? ¿Qué vas a...? Eh, la, ¿La qué? La ilustración que hizo el ángel. Sí. Miren, Panita, el ángel se aventó una ilustración. Ahí la pueden encontrar en su Instagram, que les voy a dejar acá abajo. La edición es mía, también me mamé. ¿Qué onda? Pero se anda rifando unos trabajos bien, bien, bien chidos últimamente. Entonces síganlo. Mándenle un recupérate pronto, pana. Pues, para que se recupere, obviamente. Pronto, el pana. Ujú. Nada, pues ahí está. Sigan al Panita Ángel. Regresó al arte. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos una vez más, una tarde, noche, día, mañana, el momento en el que nos esté escuchando. Un gustazo y fuimos los Mugres Centauros. Por favor, panita, di lo tuyo. Manténganse insanes.